Desde el pasado 24 de junio la lucha del venezolano cambió. Los de adentro trabajan duro para seguir, para reconstruirse, para nutrirse y esperanzarse. Para los de afuera, el propósito era el mismo, con la sola salvedad de estar en mejores condiciones, pero con ausencia de familia, de pueblo. Hasta ahora el doble terremoto nos deja cifras que arrugan el corazón. 1.943 fallecidos, 10.571 heridos, 15.866 damnificados y 22.619 personas hospitalizadas. Al menos eso nos dicen las cifras oficiales. De esta tragedia nadie estuvo exento, porque a todos nos duele Venezuela. A todos nos duelen nuestros hermanos venezolanos. Si uno está roto, todos lo estamos, porque nadie nos ha logrado quitar el sentido de trabajo en comunidad que hemos hecho durante años. Para nosotros el de al lado es el bro, el hermano, el primo, el amigo, el de como de mi familia. Y por eso estamos aquí, porque Venezuela nos necesita, porque el hermano, el amigo, tu mamá, tu abuela, tus hijos, nos exigen estar más juntos que nunca. Algunos desde afuera solo podemos imaginar, pero llevamos el peso de no estar presente. Adentro, el aplomo no se les puede pedir a muchos, pero un abrazo sí. Hoy estamos en este live con el psicólogo social Ángel Fioravanti, representante de @praxis.go, una red de apoyo psicológico de más de 900 psicólogos que de forma gratuita están atendiendo a todos los venezolanos. Bienvenido Ángel, gracias por estar en este live con nosotros. De primera mano, ¿qué es praxis.go? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan los venezolanos y las personas que necesitan a esa primera contención a través de los más de 700 psicólogos que entiendo ustedes tienen en su página? Es una página, ¿cierto? Mira, no, realmente te voy a explicar la iniciativa. Primero que Praxis Grupos Operativos nace a partir de una iniciativa de un grupo de un pequeño grupo de psicólogos sociales, que creemos en la metodología del psiquiatra Pichón Rivière y Alfredo Moffat, que son dos psicólogos y psiquiatras argentinos. Pichón Rivière crea la psicología social porque dice que ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la sociología, sino toda psicología debe ser social, porque somos en función de los otros y nos relacionamos con un mundo también, y en esa relación con ese mundo pues construimos nuestra realidad. Nosotros construimos este espacio porque creemos en la salud mental colectiva y porque creemos que si el problema es colectivo, la solución tiene que ser colectiva. Entonces, a partir de allí, bueno, estamos compañeros y compañeras venezolanos, venezolanas. Pasa esta situación en el minuto cero y decidimos convocar a hacer algo, que teníamos que hacer algo desde la distancia. Yo estoy en la Ciudad de México, pero también está otros compañeros y compañeras tanto en México, en Perú, en Argentina y también en Venezuela. Entonces, desde la distancia, pues nos articulamos y empezamos a solicitar, a distribuir, a compartir en las redes que se incorporaran pues las personas, los psicólogos que quisieran apoyar este proceso. Y hoy pues ya no somos 700, ya somos 900 al día de hoy. Son 900, incrementó eso por toda esta red. Ajá. Que han hecho, me imagino, por este movimiento. Sí, o sea, día uno empezamos, fíjate, en este momento 933, vamos. Día uno empezamos y bueno, pensamos que con 30 psicólogos que se unan, pues empezamos a hacer algo y a atender gente, ¿no? Totalmente. Y de repente 60, 80, 100, 150, 200, 300, 500 y ya vamos por 900. Todos profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, de diferentes ramas, porque bueno, la psicología pareciera que fuera una sola, pero la psicología es súper amplia, muchos enfoques, muchas maneras de trabajar y como decimos en Venezuela, muchas formas de matar el piojo, ¿no? Entonces, pero aquí decidimos, bueno, juntarnos desde la humanidad y bueno, en siete días que ya llevamos, hemos logrado consolidar una red que ya tiene procesos de formación, ya tiene una página para el voluntariado, ya tiene una plataforma de atención. En este momento, mientras tú y yo hablamos aquí, hay en línea, prácticamente una sala en línea de atención directa a las 24 horas. Entonces,
obviamente esta cantidad de psicólogos que están registrados en nuestra plataforma, esta cantidad de voluntariado, no está todo al 100% las 24 horas, o sea, son gente que trabaja, son gente que estudia, son gente que tiene un montón de ocupaciones también, pero esas personas tienen allí una plataforma que dicen, nos ponemos disponibles, estoy disponible, me conecto en la sala de derivación, levanto mi manito, tengo turno y va llegando un usuario, usuaria, nos preferimos llamarle usuario, usuaria que paciente por otras razones, y vamos derivando y vamos derivando individualmente por ahora, pero la propuesta está hecha para dar contención colectiva, porque además nosotros tenemos como praxis, tenemos experiencia en psicoterapia grupal y la verdad que nos ha funcionado mucho mejor la psicoterapia grupal que individual, porque la Voy verdad a tener aquí un poquito, Ángel, porque me interesa mucho también, y voy a hacer un inciso, quizás lo desarrollamos después, el tema de los niños. Sé que deben estar acompañados seguramente de un representante, de un adulto, pero ¿cómo están haciendo con eso? Porque hay muchos niños que, bueno, vemos lamentablemente que han quedado huérfanos, hay muchos niños que están en hospitales todavía, sus papás todavía no saben bien dónde están, hay muchos niños que están hablando que están desaparecidos. ¿Y cómo llegar a niños, adolescentes? ¿Cómo están haciendo con ese tema tan delicado? Mira, nosotros dependiendo de los casos que vamos recibiendo, siempre damos de primera mano a cada usuario, usuaria, una primera contención inmediata, ¿no? Nos dice dónde está, dónde se encuentra, cómo está su familia, ¿no? Hemos recibido algunos adolescentes y hemos recibido algunos padres y madres que dicen, estoy en esta situación con mi hijo, mi hija, no sé qué hacer. Hasta ahora no nos ha tocado directamente atender un niño, porque es muy delicado cuando deja de estar bajo la protección de su núcleo familiar inmediato, pasa a la protección de los organismos correspondientes, como debe ser, por lo que establecen los organismos internacionales y además la propia Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela. Sin embargo, lo que establecen los protocolos internacionales en materia de una emergencia humanitaria es que tenemos que acompañar a ese adolescente o a ese niño, aunque no tengamos el consentimiento informado del padre, la madre o cuidador. Obviamente, al haber una situación de emergencia en Venezuela, nosotros disminuimos y desburocratizamos, es decir, limpiamos todas las burocracias administrativas que pudieran generarse para poder brindar un acompañamiento psicológico. Porque lo primero es la salud y la vida de las personas que estamos acompañando. Eso es lo primero. Entonces, cuando se trata de niñeces, nosotros no estamos en campo, lo que lamentamos profundamente porque estoy seguro que de este ejército un gran porcentaje está dispuesta a estar ahí porque nos consta, tenemos días sin dormir, tenemos días que no comemos bien. De hecho, hemos tenido que hacer contención entre nosotros, o sea, habilitar espacios para podernos sostener también, para sostener a otros. Son muchas historias las que nos toca escuchar. Pero yo estoy seguro que eso se va a extender. Por ahora lo estamos haciendo así, pero estoy seguro que va a llegar un momento donde la contención va a ser directa. Ahora, saltando un poquito atrás, la persona entra a @praxis.go, ¿cierto? Y lo redirige a un WhatsApp. O hay otra manera también de ingresar. No, hemos tratado de centralizar todo el WhatsApp por la siguiente razón. Primero, no tenemos una logística y una línea telefónica que podamos hacer llamadas internacionales abiertas, y mucho menos quienes están dentro del país pueden hacer llamadas abiertas de manera internacional, ¿no? Segundo, que no tenemos una especie de call center habilitado con toda la infraestructura que amerita para poder recibir ese conjunto de llamadas. Entonces, lo que habilitamos fue llegar al WhatsApp directamente. Llega al WhatsApp, en el WhatsApp recibe un contacto, tú vas al perfil de Instagram de praxis.go y entonces inmediatamente te va a redireccionar al WhatsApp con un mensaje automatizado: hola, necesito apoyo psicológico. Esta persona llega y dice, bueno, perfecto. Se le responde con otro mensaje donde le preguntamos cómo se encuentra, qué edad tiene, dónde está, cómo está, y que nos explique brevemente. Algunos nos envían audio, otros nos envían por escrito. Nos dicen qué están haciendo, qué necesitan, qué malestar tienen. No puedo dormir, tengo ideas de tal forma, estoy nervioso, nerviosa constantemente. Y entonces inmediatamente recibe la primera contención. Tratamos de ser muy humanos y humanas, tratamos de brindarles esa calidez que nos caracteriza. Estamos
como estamos venezolanos dirigiendo también este voluntariado, tratamos de decirles a todos los voluntarios y voluntarias, porque cabe destacar que este voluntariado es de toda América y de otras personas de Europa que se han conectado. Sí, o sea, muchísimas gracias. No nos cansamos. O sea, cada mensaje, cada minuto les damos las gracias porque de verdad el apoyo ha sido impresionante y la disposición. Y yo sé hacer esto, yo soy psicólogo, pero yo sé hacer lo otro, yo sé hacer aquello. Incorpórate aquí y un psiquiatra, una psiquiatra, y pues que los médicos tienen experiencia en guardias y yo monto las guardias y yo hago aquello. Entonces, la verdad que la colaboración es impresionante. Y lo hemos hecho, como me gusta decir a mí, como el psicólogo argentino Alfredo Moffat, lo hemos hecho sin plata y sin permiso, ¿no? Pero lo hemos hecho. Entonces, ya cuando esta persona llega aquí, dice lo que le pasa y hay una sala en vivo donde están el equipo de voluntariado que está de guardia, que está disponible, que está ahí. Imagínate una urgencia de un hospital, una emergencia de un hospital, que tiene ahí al personal disponible para que llegue la persona que está sufriendo una situación determinada. En ese sentido, llega la persona y quien el jefe de la guardia, el operador de guardia, que está recibiendo en WhatsApp a la persona, al usuario que está solicitando acompañamiento, deriva. Pero este grupo de psicólogos van entrando a una sala en vivo que levantando su manito tienen una fila, una cola. Claro. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Entonces, esta persona levantan su manito y van llegando por turno. Si dependiendo el caso que nos comenta, oye, estoy pensando en una situación o tengo pensamiento suicida o estoy en esta situación paralizado, tal, si el que viene de turno ve que ese relato es pesado, no puede, siente que es delicado y hay un especialista, o es una madre, o es una persona LGBT, o es una persona neurodivergente porque lo expresa, soy neurodivergente, tengo autismo, tengo esta condición, o es una condición muy específica y hay un especialista en la sala que sabe de la situación, pues lo toma el que lo puede tomar. Y si no, lo toma el que está en turno. O sea, tenemos mucho cuidado en atender eso. Si alguien sale de la sala, atiende al usuario, nos tiene que confirmar que ya está en contacto con el usuario. Al usuario se le explica y se le dice, te va a contactar alguien de parte de este voluntariado de Praxis y nos estamos pendientes y confirmamos que se le contactó. Automáticamente esa persona le contacta y empieza el proceso de acompañamiento, ¿ok? Normalmente un psicólogo te va a pedir un consentimiento informado, bla, 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 pero aquí se hace de manera verbal y vamos al grano, a acompañarte en tu proceso. Para que sea de manera más expedita, perfecto, Ángel. Además de seguir primeramente a Praxis, @praxis.go, además de eso, explícanos un poco, porque la persona siempre tiene de primera mano a un amigo que está un poco más tranquilo emocional de repente. Ahorita en Venezuela todo lamentablemente es caos, pero siempre como venezolanos hay una persona muy resiliente al lado, ese vecino, esa enfermera, ese amigo, ese rescatista, y te puede dar una primera contención. Pero nosotros no estudiamos eso, no tenemos quizás las herramientas y además de eso, de repente decimos cosas que pueden resultar negativas. Estamos aquí para esas primeras contenciones emocionales, para esos primeros auxilios emocionales. ¿Qué se debe hacer de primera mano y cuáles son los pasos para hacer esos auxilios emocionales? Mira, principalmente hay mecanismos que establece, nosotros allí en la plataforma, en la página de Praxis, en la cuenta de Instagram de Praxis, tenemos un post que explica los primeros auxilios psicológicos. Hay protocolos internacionales en emergencias humanitarias, pero lo principal es escuchar, conectar, escuchar y lograr que la persona aterrice a la realidad, porque a veces todos no reaccionamos igual. Y personas que aparentemente están tranquilos, tranquilas, personas que aparentemente están enfocados. Incluso nosotros tenemos en este voluntariado personas que están especializadas en sismos. Tenemos psicólogos preparadísimos que estuvieron en el sismo del 85 acá en México, que fue fuertísimo, que fue más o menos equiparable a lo que pasa en Venezuela, y que tienen muchísima experiencia y que después de esa experiencia se dedicaron a estudiar y a prepararse para situaciones de catástrofe como esta. Entonces, nos han explicado y también nos han compartido
que lo primero es tratar de enraizar, tratar de aterrizar a la persona, que habilite sus 5 sentidos. Cuando la persona habilita sus 5 sentidos, logramos que en efecto esa persona pueda empezar a entrar en razón, ¿no? Pero lo primero es conectar y escuchar. Siempre normalmente tratamos por cultura, tal vez, por aprendizaje automático, decir tranquilízate, 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 y eso no tranquiliza. Necesitamos es escuchar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Y si la persona está entrando, dejar que esa persona fluya, llore. Incluso nos gusta utilizar el concepto de maternaje, abrazar, conectar, que sienta tu cuerpo. Se activan los sentidos, sentir el cuerpo. Entonces, en ese enraizamiento lo que tratamos también es de activar los 5 sentidos. Lo que pueda ver, lo que pueda escuchar, lo que pueda oler, lo que pueda tocar y lo que pueda degustar. ¿Ok? Entonces, hacer esa activación de sentidos permite que el sistema nervioso vuelva otra vez a estabilizarse. Ahora bien, ese es un primer trabajo que hago de campo, pero si yo estoy viviendo el proceso y yo formo parte de ese vínculo cercano, porque forma parte de una amistad, un familiar o alguien cercano, yo tengo que saber que yo estoy siendo parte de esa crisis. Yo formo parte también de esa crisis. Claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar este apoyo a alguien que se está preparando, está preparado, preparada, y además sabe que por ética profesional tienen las condiciones para hacerlo. Hay compañeros que definitivamente atendieron ya 15 personas y están saturados de escuchar, y aunque no estén en Venezuela o no sean venezolanos, la misma historia contada desde diferentes lugares y maneras y narrativas se construye en tu mente de una manera fuerte. O sea, tenemos una psiquiatra que nos dio ayer un taller y nos dijo, oye, yo tengo que revisar porque me acuesto a dormir y estoy teniendo pesadillas con el terremoto. Totalmente. Entonces ¿qué hacemos? Imágenes a la mente de tantas cosas claro, que hemos visto, que eso lo vamos a hablar después. Entonces tenemos que cuidar el sueño, tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que cuidar. Entonces, otra cosa que tratamos de hacer, porque tu mundo externo realmente se destruyó. Aunque tú estés fuera o aunque tú hayas vivido el terremoto directamente, tu mundo externo se destruyó. Es real esa destrucción. Y el cerebro no procesa eso de momento. Todavía estamos en shock. Nosotros esperamos que el primer impacto viene en los 7 días. ¿Ok? Es el primer pico. El segundo pico viene a los 3 meses. Entonces, realmente no sabemos hasta dónde va a llegar el alcance de este voluntariado, pero sí sabemos que nos estamos preparando en el camino, porque además Venezuela siempre, y tú lo sabes, decíamos, Venezuela es bendecida y Venezuela, aquí nunca pasa nada, no hay terremotos, no hay ciclones, no hay tornados, no hay tormentas. Nosotros, y fíjate, el día de ayer también hubo otro problema en Portuguesa. En el estado portuguesa se desbordó un río. Y en Trujillo también hubo 15 hectáreas que se quemaron en una montaña. Y además también en Lara parece que se quemó una parte del Sambil en Lara. O sea, el ciudadano común está conmocionado. Y si no logramos contener, validar, acompañar y reconocer lo que nos está sucediendo, lamentablemente lo que va a suceder es que vamos a estar de manera automática y van a empezar a ocurrir otros accidentes. Porque el cerebro, el mismo cuerpo como mecanismo de defensa se desconecta de la realidad. Entonces imagínate estar trabajando, manejando, cocinando, haciendo actividades que pueden convertirse en peligrosas, se convierten en más peligrosas. Y a propósito de esto, me gustaría comentar, justamente por esto, por el desespero de querer ayudar, lo que terminamos entorpeciendo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que lo sepamos. Nosotros hemos publicado en nuestros posts últimamente, porque bueno, empiezan las matrices de opinión, empiezan que esto, que no nos dejan ayudar, que sí, que no, que este sí hace, que el otro no hace. Y lo digo por conocimiento de causa. Yo viví mis primeros sismos aquí en México. Ya he vivido varios, no con esta magnitud, pero yo no los conocía en Venezuela. Supimos que hace unos meses tembló fuerte en Venezuela y bueno, pensamos que de ahí no pasaba hasta quién sabe cuándo. Y viene todo esto, ¿no? Pero realmente si algo he aprendido aquí en México y de los mexicanos, que les agradezco muchísimo, es el hecho de que la labor de búsqueda y de rescate tiene protocolos. Por ejemplo, mucha gente criticando, pidiendo, reclamando y haciéndose portavoz de noticias
alarmantes que pueden ser desesperantes cuando alguien dice no mandan una maquinaria. Las primeras 72 horas no se puede usar maquinaria, no se puede, porque puedes terminar de tumbar estructuras y si hay personas vivas, fallecen, terminan de fallecer y interrumpimos el rescate. Lo otro, si vamos a rescatar y no sabemos incluso mover un escombro en el terreno, podemos hacerle daño a una persona que intentemos rescatar. Entonces el voluntarismo a veces termina haciendo daño y entendemos el desespero que causa querer hacer algo y querer ayudar y estar en crisis porque ves que todo se derrumba. No, y además, Ángel, ¿qué es lo que te iba a decir en el punto que tocaste anteriormente? El venezolano siempre ha actuado, quizás por mecanismos de defensa, culturalmente, como que aquí no pasa nada. Nos ha pasado millones de cosas, seguimos con una sonrisa y seguimos adelante. Mucha gente lo puede llamar resiliencia y sí, somos bastante resilientes, buscamos siempre reconstruirnos, dar lo mejor de nosotros, estar con una sonrisa a pesar de todas las situaciones, pero evidentemente debemos aterrizar por una parte. Y también tenemos una cultura, buena o mala, de querernos meter siempre como en lo que no nos corresponde, de meternos siempre en lo que le pasa al otro. Eso es bueno por una parte porque en estos momentos necesitamos que el otro, sin importar lo que suceda o lo que esté pasando, nos abrace, nos quiera tener junto a ellos, quiera inmiscuirse en mi vida. Y eso lo vemos en Venezuela, porque aquí en Chile nosotros yo no conozco ni siquiera a mis vecinos. Pero el venezolano es así. Pasamos por una parte, épale, ¿cómo está? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Así lo hayamos visto una, dos veces. Y esos puntos son importantes tocarlos a nivel psicológico, porque culturalmente somos así. Quizás tú me estás diciendo, bueno, que la gente quiere ir a ayudar por lo que estamos viviendo. Y eso creo que es natural en cualquier ser humano, en cualquier parte del mundo. Pero debemos seguir los patrones. Y lo primero es el autocontrol y aceptar. La palabra aceptación nos cuesta mucho, porque por más que estemos pasando vicisitudes políticas, en este momento climáticas, naturales, nosotros no terminamos como de aterrizar, de sentarnos, nos está pasando esta situación, nos está pasando esto, vamos a conversar con Dios, vamos a conectarnos con quien tú quieras conectarte, vamos a buscar una ayuda psicológica y creo que es necesario asentar un poco la cabeza e ir a buscar estas herramientas. En este momento es difícil porque han pasado muy pocos días, porque hay mucha gente bajo los escombros todavía, pero es bueno ese mensaje que tú nos estás dando y bueno, si me puedes dar una visión tuya de ese mecanismo quizás de defensa o cultural que nosotros usamos para decir estamos bien, te lo agradezco. Mira, realmente aquí lo primero que te puedo decir es que no estamos bien. O sea, es real lo que está pasando. Y eso es lo primero para reconocer y validar que lo que está sucediendo se siente muy feo. Y eso que se siente es natural. O sea, no estamos diciendo que está bien cuando digo que es natural. Estamos diciendo que es una reacción natural del cuerpo que en nuestro cerebro reptiliano, en nuestra parte más primitiva de sobrevivencia, cuando se te cae todo el entorno, por supuesto que se te cae tu mundo, tu pasado, tu presente y tu futuro. Entonces aquí lo que nos toca es recuperar la esperanza. Y una de las cosas para recuperar la esperanza, porque en ese momento cuando uno se siente en desasosiego, justamente está desesperado, no espera nada. En desesperación, no espera nada. Ahora, recuperar la esperanza implica recuperar el proyecto, lo que viene y lo que podemos construir. Claro, ya ese proyecto se tiene que reconfigurar, pero para construir ese proyecto tengo que estabilizarme, entenderme. Empiezan a salir un montón de duelos que están ahí vivos, pendientes. A los migrantes se nos activan los duelos migratorios, que son 7 duelos, alrededor de 7 duelos. Y a las personas que están dentro del país se le activan otros duelos pendientes y otras realidades que han vivido y que viven. Entonces, esto es muy importante saberlo para sostenernos desde ese lugar. Que no es, aquí ocurre algo que se llama el doble encierro. El doble encierro es que cuando nos pasa una situación muy crítica, o tal vez no es tan crítica para otros, pero para mí sí es muy crítica, termino no quedándome paralizado en tiempo y en comunicación. No me comunico y me quedo como por eso se llama doble encierro. Siento que no hay solución. Siento que no puede haber ninguna solución al problema y ahí me quedo paralizado. Cuando eso me sucede, lo primero que tenemos que buscar es hablar. Por eso decimos que hablar sana y nos saca de ese doble encierro. O comunicar lo que pasa. Y nosotros tenemos algo también como venezolanos que culturalmente, a través de una cultura muy patriarcal, una cultura que de esa fuerza, de ese poder, y quiero llegar a este punto de lo patriarcal porque
estamos preocupados y en las próximas horas vamos a atacar eso de la manera de psicoeducación y psicoemocional. Porque en las estadísticas que estamos teniendo tenemos un porcentaje muy bajo de hombres. Muy bajo de hombres. Entonces, el querer hacernos fuertes, el creer que sí podemos, que tenemos que ser proveedores, que tenemos que sostener, que nadie nos puede sostener a nosotros, realmente genera un daño grave a la salud. Y más en una situación como esta. Entonces, tenemos que tratar de validarnos entre nosotros y validarnos también nosotros en lo que estamos sufriendo, sintiendo y viviendo. Ya. Ángel, una frase para que rápidamente soltemos estas herramientas que necesitamos que mucha gente sepa. ¿Cuáles son las primeras frases o unas 3, 4, 5 frases que se le puede decir a una persona que esté en una crisis? La primera frase, primero. Y segundo, ¿cómo lograr captar que una persona necesita atención especializada inmediata? ¿Cómo lograr qué? ¿Me repites la última? Captar que una persona necesita atención especializada, psicológica, de manera inmediata. ¿Cómo logramos percibir eso? Porque a lo mejor tú lo sabes, yo lo puedo saberlo quizás, pero hay personas que no lo saben. ¿Cómo sé que un adolescente, que un adulto está pasando por un grave momento? Sabemos la situación, pero hay personas que, como tú lo dices, se hacen la fuerte y por dentro, por fuera todo está bien y por dentro están muriendo. ¿Cómo captar eso? Bueno, lo primero que hay que saber aquí es que no hay un manual, no hay una norma universal que diga cómo atender una situación. O sea, sí hay, en este protocolo internacional de PAP, de primeros auxilios psicológicos, pues se habla de 3 pasos fundamentales, pero hay que saber que una persona que está en una situación de crisis manifiesta su crisis de diferentes formas. Algunos hablan demasiado, otros no hablan nada. Algunos se paralizan, otros necesitan moverse extremadamente. Algunas personas se ponen frías, otras personas simplemente parecen estar totalmente estables y entran como en una especie de shock funcional, en la cual lo único que hacen es hacer y llega un punto en que alguien tiene que ir a pararlos y decirles, hey, está bien, ya descansa, está bien todo lo que has hecho. Entonces, por eso yo te hablo mucho de la validación, ¿no? Aquí el punto está en comunicarse. La primera clave es la comunicación. Por eso la escucha y la conexión son uno de los 2 pasos de estos primeros auxilios psicológicos. Pero nosotros por eso tratamos de entregarle a la sociedad venezolana. Y de hecho estamos usando una frase como una especie de campaña, y es que Venezuela siempre aprende. Nosotros podemos pasar por muchas cosas, sí podemos ser rígidos, podemos tener costumbres culturales que a veces son muy arraigadas, pero nosotros siempre aprendemos cuando tenemos que aprender. Y eso es muy importante. El otro elemento que tenemos que rescatar de nosotros los venezolanos es la oralidad. Somos muy orales. El otro elemento es que hacemos contacto físico. Somos personas de contacto físico y quienes estamos fuera del país sabemos lo que eso significa. Hay personas fuera del país que no les puedes hacer contacto físico porque es ofensivo, porque sienten que es invasivo. Nosotros somos personas de que aunque no nos conozcamos, podemos tocarnos, podemos abrazarnos, podemos sentirnos, podemos ponernos una mano en el hombro y darnos, y ya esa conexión ya hace que nos sintamos mejor. Pero algo que hace contrapeso es que cuando alguien está mal, por lo general le decimos como que bueno, está bien, trata de no pensar en eso, no deja lo que piense en eso, deja que esa persona pase por ese momento doloroso, dale el abrazo, escucha, valida lo que está sintiendo. Lo que él está sintiendo no tienes que sentirlo tú para saber que es real, para esa persona es real. Y después que eso pasa, la persona se siente mejor y ahí sí puedes darle herramientas para decirle por qué, y aquí es donde Praxis trata de poner su impronta. ¿Qué tratamos de decirle a las personas que están en esa situación de crisis? Aportemos desde la comunidad, desde la tranquilidad, desde la armonía, en el sentido de que no hacemos nada con empezar a compartir muchas informaciones. Y de esto quería hablar muy puntualmente porque hay una especie de turismo de caos donde hay personas que se van a los lugares más afectados y toman fotografías a personas fallecidas, toman fotografías a personas que están gravemente heridas. ¿Y a quién le gusta que le estén tomando fotos en una situación de tanta vulnerabilidad, de desnudez emocional, de vulnerabilidad corporal incluso, y que de paso se viralice en las redes y de paso a nadie le gustaría que se lo hagan a sí mismo ni a ningún familiar?
Entonces, esto hay que pararlo, esto hay que detenerlo, no sigamos compartiendo estos contenidos. Uno, porque nos hace daño a nosotros mismos y tenemos que hacer un descanso de las redes sociales y estamos compartiendo información que no aporta absolutamente a nada. Lo único que aporta es a cultivar el caos, el miedo, la angustia, la desesperación. Y eso nos activa otras cosas. Ya es suficiente con lo que está ocurriendo como para nosotros seguir atizando el fuego, para seguirle poniendo más leña al fuego, como decimos nosotros. Y por otro lado, también tenemos que tratar de descansar nosotros y que otros descansen. Entonces, ese tipo de contenido más bien hay que denunciarlos, hay que pararlos. Entiendo que nosotros queremos saber lo que está pasando en el territorio, pero eso nos despierta muchas cosas. Y por otro lado, los que estamos fuera, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hoy lunes tenemos que incorporarnos a nuestra dinámica de trabajo. Y pues la gente te puede dar, oye, lo siento mucho lo que está pasando en Venezuela, pero puedes sentir que no hay empatía. Tú estás hiperestimulado, hiperestimulada, y terminas entonces sintiendo que nadie te comprende, que todos son unas malas personas, puedes estar reaccionando con el entorno también de manera negativa, y entonces ahí vienen otras consecuencias, ¿no? Para nosotros y para nosotras. Entonces, sí pedimos que no compartan esto, que no estemos compartiendo información para que la gente vaya voluntariamente a hacer cosas, porque trancavías que son indispensables para llevar insumos, para pasar maquinaria o para rescatar personas con equipos de salud. También vayamos a atender al personal de salud, eso también es muy importante. El personal de salud y de rescate también sufre, también le duele, le está pasando, hay que cuidar al cuidador. Y esas personas necesitan también nuestro apoyo. Entonces, por eso, esto tiene que ser una red de salud mental colectiva en la cual nos podamos sostener en medio del caos para poder ayudar a otros y para que otros nos ayuden luego a nosotros. Me voy a parar un poco en el sobreviviente. Gracias a Dios hay bastante sobreviviente, hay que ver también lo positivo en esto. Es duro, pero están. A ellos, me imagino, como somos nosotros, les van a preguntar una y otra vez cómo pasó, cómo le pasó, dónde estabas. ¿Qué tan sano es esto, Ángel, para esa No es persona? sano. No es sano porque, a ver, no podemos ignorar lo que sucedió, y una cosa es que la persona hable voluntariamente de lo que sucedió, de cómo lo vivió, y cuando una persona lo habla de manera natural es porque lo ha transitado, lo ha superado y es una situación que le genera aprendizaje. Pero si nosotros empezamos, pasa lo mismo que con las redes sociales, ¿no? Y con esto que acabo de comentar. Si yo empiezo a indagar hacia esa persona en ese duelo, en esa situación catastrófica y dolorosa, que esa persona luego puede quedar con estrés postraumático, y ese estrés postraumático se puede manifestar en claustrofobia, por ejemplo, porque me quedé atrapado en los escombros. Puedo tenerle miedo absolutamente a todo, me puede desarrollar una agorafobia, que es una fobia a cualquier entorno, a cualquier realidad, a cualquier situación en la que yo percibo peligro. Entonces, de paso, yo quiero hablar del tema, porque yo quiero saber, porque yo quiero ser chismoso, y resulta que lo que me ocurre es que estoy haciéndole un daño a la persona, porque es como ir a darle en la herida. O sea, si alguien tiene una herida física en el cuerpo y yo empiezo a ponerle el dedo en la herida, se infecta la herida, se duele a la persona y por supuesto que puedo generar un daño mayor. Entonces, esto hay que tratar de no de evitarlo. Si la persona habla del tema, permitamos que la persona se exprese, volvemos con la validación, muy importante. Lo que vivió fue real, fue muy duro, fue doloroso, y cada quien lo vive a su justa manera, y por eso nosotros no tenemos, como red y como voluntariado, como Psicólogos por Venezuela, no tenemos una discriminación entre el venezolano que está afuera y el venezolano que lo vivió, porque cada quien vive la desesperación, vive el miedo, vive la angustia y el duelo desde diferente perspectiva. Ahora, con los niños, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, con los niños podemos hacer, hay un cuento que está rodando en las redes y que vamos a publicarlo, por cierto, en nuestro Instagram, que es Cuando la Tierra Tiembla, y nos da herramientas para poder no comportarnos de manera adultocentrista, porque a veces creemos que los adultos somos superiores a los niños y a las niñas, y entonces terminamos no dándoles el valor que merecen. Y a veces hemos encontrado también que son los niños quienes nos dan unas palabras que nos terminan conteniendo y dándonos a nosotros una explicación maravillosa. O sea, por eso es importante que a las niñeces les demos el lugar que les corresponde de importancia, porque son tan importantes como nosotros los adultos. Entonces, respetar su espacio siempre.
y respetar su percepción de la Tu realidad. percepción de la Su situación, claro. percepción de la realidad. Entonces ellos, por ejemplo, a ciertas edades, por ejemplo, tienen un pensamiento mágico. Y tú les puedes preguntar el origen del temblor y te pueden decir que la tierra estaba bailando, como te pueden decir que había un monstruo debajo, como te pueden decir cualquier cosa. Entonces, a esos relatos hay que primero escuchar antes de yo creer que tengo la verdad y yo le voy a explicar al niño qué es lo que está pasando, ¿no? Para tratar de que no se sienta mal, ¿no? Primero preguntarle, oye, ¿qué crees tú que pasó? Incluso si el niño o la niña me pregunta, aquí nos dicen las personas que conozco que sobrevivieron al terremoto no quieren dar detalles de lo que vivieron. Han sido muy pocos detallistas en sus relatos, por supuesto. Hay personas, ahora a nosotros nos llegan en Praxis, nos están llegando usuarios y usuarias, pero sobrevivientes que dicen, viví los bombardeos en Caracas el 3 de enero y viví el terremoto. Y, o sea, si hay personas que nos dicen, yo después del bombardeo no puedo dormir, me sobresalto, quedé con mucho malestar, muy nervioso, y ahora pasó esto y ahora estoy en crisis. Nos han llegado personas que están en una completa crisis y que incluso nuestro equipo de psicólogos y psicólogas y profesionales siguen atendiendo. O sea, en estos 7 días hay psicólogos que han atendido a la misma persona hasta 4 y 5 veces. Porque ¿Tienen una cifra de cuántas personas más o menos, porque estamos organizando todos los listados, las estadísticas, los métodos, sí tenemos métodos de registro, pero más o menos unas 500 personas hemos atendido hasta ahora. ya. Más o menos unas 500 personas. Igual va a incrementarse porque se está dando a No, conocer. nosotros sabemos que este es un ejercicio para prepararnos para lo que viene. O sea, nosotros sabemos que lo que se viene más fuerte va a ser en los próximos días. De hecho, el día de mañana tenemos una formación con una profesora psicóloga de la UNAM que es especialista en estrés postraumático justamente luego de un sismo. Mañana le vamos a dar formación al equipo de Praxis justamente para eso, al voluntariado, para eso, para que estemos preparados y además aprendamos a ser empáticos y conocer cómo se vive esa situación, porque muchos de nosotros no la hemos vivido. Ángel, nombraste a médicos, a enfermeros, a rescatistas. A ellos muy pocos le dan una voz de aliento. No hay una persona al lado porque ellos se supone que están para salvar, para estar allí, para esa primera atención médica. Pero ellos también lo necesitan. Un mensaje desde tu posición de psicólogo social y psicólogo para ellos en este momento. Bueno, mira, yo te voy a resumir aquí para no divagar tanto en un material que estamos preparando que justamente trata del personal médico rescatista. ¿Cómo apoyar a los rescatistas y médicos? Señales de agotamiento. Ellos cargan con el dolor del entorno y la presión de salvar vidas. Presentan fatiga por compasión, insomnio y embotamiento afectivo. Nuestra visión, el cuidado del cuidador, perdón. Es un principio ético fundamental. Nadie puede sostener a otro si está cayendo. Necesitan relevos, válvulas de escape emocionales y descanso para sobrevivir. Las 5 cosas que sí debemos hacer. En resumen, transmitir calma, seguridad y sosiego con nuestra presencia. Escuchar pacientemente sin juzgar. Validar tanto el desgarro por la pérdida como el terror al futuro. Reconocer y valorar las acciones comunitarias y de autoayuda que la persona ya está haciendo. Ayudar a resolver y canalizar problemas prácticos del momento. Los errores más comunes a evitar, los no. Patologizar o tratar a los afectados como personas enfermas, porque entonces eso nos pasa también. Luego llegamos y entonces, no, pues ya este quedó loco, ya este se desquició, ya este... No. Y volvemos a la validación, que lo estamos haciendo desde nuestra misma proyección. O sea, no hay nada, o sea, ¿cómo pretendes tú que una persona... O sea, yo podría decir que, hablando de patologización, en salud mental, una persona que finge o que en su defecto muestra que no tiene nada, ante una situación como esta, es una persona que sí tiene un problema. O sea, porque si no, entonces estamos entre la normopatía y la psicopatía, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidar eso, ¿no? Presionar o interrogar para obtener detalles morbosos o crudos del siniestro, que es lo mismo que hablábamos con la persona que vivió el siniestro, con la persona que sufrió el impacto. Prometer cosas que no se pueden cumplir o dar falsas esperanzas. Todos podemos creer en lo que queramos creer, pero tenemos que cuidar esto, porque estas situaciones de promesa, que luego que una persona se da cuenta que no van a ocurrir, entra en un estado de depresión mayor o entra en un estado de crisis mayor.
Entonces, por eso la validación es tan importante y validar esa realidad que estamos viviendo hace que nos podamos sostener entre todos. La humanidad ha sobrevivido millones de cosas, catástrofes, guerras, conflictos en toda la historia de la humanidad. Entonces, pero se ha sostenido y se ha levantado y se ha reparado. Ahora nosotros tenemos que hacer justamente eso en este momento. Y bueno, y de manera final podemos decir que tenemos que considerar que estas personas no pueden más o quieren escapar del dolor tan inmenso. Es una respuesta humana, o sea, ante el desborde también. Y no significa que quieras morir. O sea, a veces las personas dicen, bueno, tengo esta situación o tengo esta fantasía. O sea, una cosa es que pensemos en eso y es natural ante una persona que perdió su casa y perdió a sus familiares. Por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que perdió a 18 familiares y a su casa. O sea, ¿qué le vas a decir a esa persona? ¿Y qué pasa si esa persona te dice, me quiero morir? Está bien, ¿Qué, qué podemos decirle? ¿Qué podemos estoy decirle? aquí, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. No, no le puedo decir, no, no te puedes morir porque bueno, porque no, estoy aquí contigo. Está bien. Y cuando esa persona sabe que estás ahí con esa persona y empieza a conectar con otras personas que no son las personas que perdió precisamente, empieza a conectar nuevamente con el entorno, con la realidad, porque aquí es donde nos toca ser familia elegida y aquí es donde nos toca ser familia social. Este concepto es muy importante. De hecho, aquí en México se acaba de aprobar el concepto de familia social justamente en el contexto de personas desaparecidas, ¿no? Porque, bueno, eres migrante o X o nunca viviste con tu familia consanguínea. Entonces se desaparece esa persona, pero toda la vida vivió con un grupo de amigos, entonces el grupo de amigos no le dan información, no tiene permiso para, pero la familia social sí. Oye, qué Entonces, importante. Eso es muy, muy importante. exactamente. Entonces sí tenemos que empezar a construir ese concepto, Jimmy, porque aquí hay muchos temas que seguimos abordando con el equipo, porque nosotros tenemos que reconocer también que el voluntariado que tenemos no tiene cierta... De hecho, puedo compartir, pudimos haber compartido, pero también están muchas personas saturadas, hay unos que están descansando, otros que están de guardia, entonces no quise distraer al voluntariado en este momento. Anoche montamos una formación rápida y en menos de media hora se conectaron, o sea, en menos de media hora de convocatoria se conectaron 100 personas. O sea, sabemos que nos están viendo. De Están cualquier allí. parte, no necesariamente tenían que ser psicólogos. No, 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 no. Esto te estoy hablando del voluntariado. Esta era una Del formación voluntariado. específica y especializada para el voluntariado de Praxis. ¿Cuál era la formación? La formación era sobre qué hacer y cuál es el protocolo que estamos manejando internamente en materia de suicidio. Porque sí hemos Mm. tenido casos, sí ya estamos teniendo casos que expresan fantasía suicida, ideación suicida y va subiendo, ¿no? Hasta intento. No es lo mismo, no son conceptos iguales y eso es importante saber qué significa cada cosa. Y para eso estamos los profesionales de la salud mental. Por eso es importante que no, o sea, podemos contener, validar, escuchar, brindar esos primeros auxilios, aterrizar a la persona, pero váyanse a la línea de praxis, tienen un ejército de personas disponibles para ustedes, tienen un montón de gente que está dispuesta a acompañar y apoyar y además de una manera profesional y organizada que si no se le puede atender, incluso para que tengan más tranquilidad. Nosotros tenemos mecanismos de reporte de los usuarios y usuarias para que si alguien no les atiende bien o no les reconoce su trabajo, pueda o definitivamente lo hizo mal, no se sintió validado, no se sintió que el profesional lo atendió bien. Nosotros, el equipo de coordinación, inmediatamente intervenimos, inmediatamente le asignamos a otro profesional y buscamos al profesional que atendió y le decimos, oye, ¿qué pasó? Aquí hay que trabajar de esta manera. Claro. Entonces, tengan la confianza que están ante un equipo de profesionales que aunque no estamos en el territorio y quisiéramos, les aseguro que si tuviéramos las condiciones para irnos al territorio, estoy seguro que un gran ejército de este voluntariado estaría en Venezuela en territorio, pero desafortunadamente no tenemos las condiciones en este momento. Sin embargo, esperamos que los reportes que estamos recogiendo o sea, cada usuario que se atiende, que se acompaña, al final el terapeuta está obligado a generar un reporte, una Oye, especie de pero pequeño informe. esto que me estás diciendo obviamente da para más y no tenemos el tiempo, pero quiero que me digas, Ángel, en esa situación específica de suicidio, además que me imagino que hay un familiar
que está en ese momento frente a otro familiar que quiere suicidarse, además de esa contención que ya hemos hablado y de aterrizar a la persona rápidamente, la persona de repente no tiene el acceso a Praxis. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un familiar que le diga a otro me quiero suicidar? O lo ve en el momento de Bueno, hacerlo. lo primero que le invitamos es que si yo sé que tengo un familiar que está en crisis, que puede tener ideación suicida o que ha manifestado querer morirse, que además la fantasía de suicidio es normal porque en algún momento todos hemos imaginado la muerte, porque es un concepto que además culturalmente significa muchas cosas en diferentes culturas, ¿no? Sin embargo, si yo estoy viendo o ya yo sé, lo primero que tenemos que empezar a hacer es disminuir las condiciones y que saber que no es responsabilidad de ninguna de las personas que estén alrededor. ¿Podemos hacer algo? Sí, buscar la ayuda psicológica. Si vemos que ya llega a intento o ya tiene la ideación suicida porque está planificando, porque bueno, me voy a morir y voy a dejar esto y esto te va a quedar a ti, esto te va a quedar a ti y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro, ya esa es una ideación. Pero cuando ya yo voy al plano de intentarlo, entonces para mitigar el daño, primero empiezo a eliminar todas las cosas que me puedan hacer daño del entorno. Segundo, tener una conversación tranquila, relajada, para conocer un poco más por qué piensa en eso, porque cuando nos hablan de muerte, como le tenemos tanto rechazo a la muerte, lo primero que hacemos es, no, pero ¿cómo vas a pensar eso? Nadie te pregunta por qué piensas eso y por qué te quisieras morir. Y tal vez cuando escuches la respuesta de la otra persona, tal vez lo que tú le puedes dar una respuesta más tranquila y se difuminó, se desapareció esa idea de morir, ¿no? Y no precisamente la de no te puedes morir porque si no estás cometiendo un error, no. A ver, aquí hay que validar y entender por qué esa persona quiere escapar del dolor, porque al final el suicidio es un escape del dolor y algo le está doliendo, algo le está pasando, y eso que le está pasando, aunque no me pase a mí, es totalmente importante y válido que le pase a la otra persona. Gracias, Ángel. Si alguien te está viendo en este momento que acaba de pasar por la tragedia ya en Venezuela, ¿qué le dirías tú de primera mano? Bueno, lo primero que le diría a todos mis hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas es que sentimos profundamente que esto esté sucediendo, que nos duele ver lo que le pasa a todas las personas que están sufriendo, que en este momento nos toca ser esta gran familia social, que en este momento nos toca tener mucha, eh, tener mucha comunidad, hacer mucha comunidad. En este momento tratemos de no sacar temas que nos diferencian, tratemos de no sacar los temas que nos separan, porque son temas dolorosos. Tenemos muchos duelos como pueblo, como sociedad, y en este momento te puedo asegurar que no puede haber ni colores, ni sabores, ni olores que nos diferencien. Tenemos que tratar de salir adelante con esta situación y de volver a levantar nuestra realidad, nuestro territorio, nuestro gentilicio, nuestra cultura, nuestra arepa, nuestro tequeño, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra manera de hermanarnos como si nos conociéramos de toda la vida y nunca nos vimos. Así tenemos que empezar a construir esto nuevamente. Lo que nos diferencia, lo único que va a hacer es detonar más dolor y detonar más miedo, detonar más rabia, enojo, tristeza. Y ya suficiente tenemos con todo lo que está pasando en este momento. Así que yo le diría a todas estas personas que la comunidad salva, el colectivo también nos salva. Y en este momento que hemos tenido pérdidas tanto materiales como afectivas, y como de futuro, de proyectos también, porque se te pierde todo, ya se te descompone tus proyectos del día a día, lo que te sostenía, lo que te motivaba, pues al perder todo eso, lo único que podemos hacer es ganarnos entre nosotros mismos, ganarnos a nosotros como comunidad y como sociedad. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo desde Praxis, ese es el mensaje en el colectivo. Estamos tratando de hacer todo esto con todo el amor del mundo, de verdad que hasta nosotros nos llamamos la atención. Oye, ya tomaste agua, oye, ya comiste, oye, ya dormiste, oye, ya suelta la guardia porque ya tienes que soltarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a colaborar? Y la verdad es que esto lo hemos construido con amor y con dedicación por el sueño de querer apoyar, y que también es terapéutico para todos los venezolanos porque hay un gran porcentaje también de venezolanos en el voluntariado por todo el mundo.
y también de Venezuela. Tenemos un grupo aparte del voluntariado que está en territorio, estamos ahí. Oye, necesito un especialista en esto. Oye, ¿qué me recomiendan para hacer esto? Oye, estoy haciendo tal cosa. Y tratando de ejercer cuidados con estos compañeros, porque la necesidad es sumamente grande para la capacidad de acompañamiento psicológico, así que no es menos importante. Y quería cerrar con una experiencia, porque la primera persona que atendimos, la atendí yo. Pongo la iniciativa en redes, y la primera persona que me llegó fue una médico cirujana de Caracas, Imagínate. desbordadísima. Claro. Y le dije, ¿te puedo llamar? ¿Te puedo hacer una llamada? ¿Tienes suficiente? Me dice, no puedo tomarla porque me salió un momento de la guardia, del hospital, de la emergencia, y no puedo más. Y con solo unos pocos mensajes, esa compañera se pudo volver a habilitar para volver a atender a personas, para que ustedes vean lo importante de la salud mental. Yo sé que en Venezuela no tenemos cultura de salud mental, creemos que solo es para personas que muestran signos de locura o de anormalidad, pero la salud mental es muy importante para nuestro bienestar, para tomar decisiones en el día a día, para poder salir adelante en situaciones difíciles como estas. No, y estoy seguro que usaste tus herramientas como profesional, pero también la escuchaste, que es lo que dijimos en algún principio. Debemos abrazarnos sin sentido, sin ningún sentido. No tiene que haber algo para abrazar a una persona. En este momento lo necesitamos más que nunca. Debemos escuchar al otro, validar lo que la otra persona nos dice. No es el momento de escudarnos detrás de la broma, es el momento de abrazar, de querernos, de escucharnos, de llamar a esa persona que no hemos llamado, de decirles que estamos allí y de esa manera también contenemos. Gracias Ángel Fioravanti, representante de Praxis.go, @praxis.go. Para los que no escucharon todo el live, bueno, Ángel es representante de Praxis, una red de apoyo de más de casi 1000 psicólogos de toda Latinoamérica que están dando ese apoyo desde el amor a todos los venezolanos que lo necesitan por esta tragedia. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Jimmy. Y voy a cerrar justamente con algo que tú mencionaste, que el humor no se convierta en nuestro consultorio. Que el humor sea justamente el método que nos permita seguir sanando, pero permitamos a que otras personas profesionales nos puedan sostener. Un abrazo a todos, que tengan feliz noche. Por favor, desconéctense de las redes sociales y de ese contenido nocivo y empecemos a aportar desde la esperanza, desde la creatividad y desde los sueños. Espero un próximo encuentro contigo, Ángel. Muchas Claro gracias y que feliz sí. noche para todos, a tu comunidad que nos vio de este lado a través de este live. Claro que sí. Un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente.